Desde aquí de Perú, si se me logra ver y escuchar, les agradecería que me puedan indicar. Sí, Sí, mi señor, se le hermano, observa está la bien. cámara y el audio. Sí, se me puede ver. Sí, señor. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, un abrazo cordial de aquí, desde Perú, a todos ustedes. Y yo, de mi parte, deseando de que Dios me utilice como instrumento para poder predicar de su palabra. Le estoy muy agradecido porque Él me da esta parte para poder compartir. De pronto vamos a, utilizando versículos de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía, nos vamos a agenciar para poder así eh, poder estudiar de su palabra, para poder conocerlo a Él. Ya bien dijo nuestro hermano Mauricio que conocerlo implica entregarle todo. Y en efecto, eso es lo más importante. Entonces, vamos pues a conversar sobre, a pedir a Dios que dirija esta su parte. Así es que con mucha reverencia vamos a orar. Les invito a donde se encuentran a doblar las rodillas con, también juntos y podamos orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, nosotros nos encomendamos en tus manos de amor porque queremos ser instrumentos tuyos para poder darte a conocer a los que tú amas, a todas tus criaturas en el mundo entero. Y hoy nos encontramos aquí un grupo de tus hijos reunidos, pero muchos también verán estos videos en diferido en diferentes lugares. Que tú nos uses como tu instrumento para que tus palabras estén en nuestra boca de tal manera que no hable hombre alguno, si no seas tú quien nos pueda hablar. Dios Altísimo, te ruego estas cosas, que tu misericordia y tu amor sea con todos nosotros, que tú te des a conocer en tu infinita misericordia, que nos extiendas tu salvación, el perdón y la sanación, y así podamos hallar la vida y la vida eterna en ti. Estas cosas te pedimos viviendo por medio de tu Hijo y viviendo para ti, para que se haga en todo tu voluntad, Dios nuestro. Amén. Muy bien. Queridos, vamos a tratar el tema un Dios personal, el Padre. ¿Sí? Muy bien, queridos. Primero, vamos a retomando algunos pasajes que ya dio nuestro hermano Luis Olivares, reforzando también nuestro querido hermano José Sánchez, que también tuvo una participación. Quiero decirles de que tenemos un Dios personal y es el Padre Celestial. Yo voy a compartir algunas diapositivas y citas que nos van a ayudar a poder comprender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y primero, buscamos en la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. Y allí encontramos una cita maravillosa que es el centro de este evento llamado Esta es la vida eterna. Y en Juan capítulo 17, versículo 3, en esta ocasión voy a pedir a, a nuestros hermanos que estemos allí tomando la palabra y que podamos unirnos en el estudio de su palabra. Muy bien. Entonces, desde el versículo 1, nosotros leemos allí, vamos a encontrar, que también desde aquí voy a tratar de compartirles a ustedes. Ahí está. Y para que pueda ser beneficioso para todos, vamos a compartirlo también y todos podamos gozarnos de la lectura de su palabra. Bien, tenemos una Biblia en línea, que es la Biblia Gateway, donde hay variadas versiones, ¿verdad? Si podemos llegar aquí, podemos encontrar diferentes versiones en español, ¿verdad? Y también en la Reina Valera, la que usamos en este momento, también versiones en inglés y en español. Queridos, yo recomiendo para el estudio, haciendo una pequeña introducción, que busquemos las fuentes más
confiables, las que se remontan a los, digamos, por así decirlo, a los manuscritos sagrados. ¿Verdad? Y esos manuscritos sagrados podemos encontrarlos, llámese, en los rollos sagrados, ¿verdad? Entonces, verlos a todos, ahí está, quiero verlos a todos desde aquí, y de esa manera podamos conversar. Miren, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Nada menos, ahí está, en su santa palabra, encontramos que quien está hablando, ¿cierto? Es Cristo mismo. Y aquí se nos dice, voy a agrandarlo para beneficio, ¿verdad? Para que todos podamos leerlo. Y estas cosas, dice, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Aquí hay bastantes misterios, pero vamos a concentrarnos en lo siguiente. Y esta es la vida eterna, sigue declarando Cristo, ¿verdad? ¿A quién? Al Padre, ¿no es cierto? Porque Él levanta los ojos al cielo y dijo: Padre, ¿no es cierto? La hora ha llegado. Hizo una oración, ¿verdad? Estaba orando al Padre y Él declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? ¿A quién? Al Padre. ¿Y cómo lo presenta? El único Dios verdadero. Y también, y también la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Es así, queridos, que en esta cita encontramos la declaración más sublime acerca de, eh, de un Dios maravilloso que es el Padre Celestial. Y también tenemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a comprender esto, esta gran verdad, y de ver de que hay un Dios personal. Ahora, el espíritu de profecía también nos habla sobre el mismo. Yo quiero aquí mencionarles, hay una cita, ¿cierto? Acerca de nuestro Dios, y está aquí, vamos a verla en pantalla también, para que podamos todos gozarnos, y dice así. Esta cita está en el Espíritu de Profecía de la hermana Elena G. de White, que nos declara una verdad, digamos, muy, muy, que en muchos puede haber controversias, pero el Espíritu de Profecía nos habla de una manera clara y precisa, ¿no? Respondiendo a tantas cosas, a tantas interrogantes, ¿no? Y dice, esto está escrito por Elena G. White, profeta, inspirada por Dios, ella, ¿cierto? Dice en Cada día con Dios, página 273. Dice: está muy difundida la idea que en nuestro mundo de hoy, en el sentido de que el creador no es un ser personal. Miren, o sea, nuestro creador, algunos dicen, será una energía. Incluso se ha metido en muchas congregaciones y aún en la iglesia adventista del séptimo día, y que, yo he escuchado ahí a muchos hermanos, vibras positivas, vibras, ¿no? Que las buenas vibras, hermano, ¿no? O sea, como si fuese Dios una energía, como si fuesen las vibras. Entonces, esta idea, esta filosofía, que su origen está en el panteísmo, se está metiendo en diferentes lugares. Muchos jóvenes por ahí están con esas ideas, ¿no es cierto? Pero encontramos que Dios no es esto, no es una energía, sino que cosa declara el texto. Dice, dice acá, está difundido en el sentido de que el creador no es un ser personal, o sea, como si no fuera una persona, sino otra cosa diferente. Pero, sin embargo, Dios es un ser, y el hombre, ¿es cierto? Y el hombre fue creado a su imagen.
¿Esto qué quiere decir? Que si tú, a ver, tú te llamas eh, Mabel, tú te llamas eh, Ramón, tú te llamas Luis, tú te llamas Carlos. Entonces, tú eres un ser. ¿Cuántos, o sea, tú específicamente, tu persona, cuántos Carlos hay en este mundo? Uno solo. Puede haber otras personas que se llamen igual que tú, pero me estoy refiriendo a ti como persona. ¿Cuántas personas hay como tú? Solo uno en este mundo. Tú eres un ser personal. Entonces, tú eres creado a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios, para darnos, digamos, la mayor forma de hacer entender cómo es Él, es que Él nos creó a su imagen. Y si nosotros somos personas únicas e individuales, porque no hay otro como nosotros en el mundo, así Dios también lo es un ser. Y el hombre fue creado a su imagen. Ahora, segundo texto, escrito por Elena G. de White en la Revista Gerald el 8 de noviembre de 1898 y también en primer tomo de Mensajes Selectos 345. Dice, la deidad, ¿es cierto? ¿Qué significa deidad? Eso también es algo que es importante dar el significado, ¿no? Porque muchos creemos al escuchar deidad, parece que hay dos, no se está refiriendo a dos. Deidad significa, es el sinónimo o casi parecido como decir, la divinidad. En otras palabras, si pudiéramos decir, aquí está delante de nosotros el rey de Inglaterra, le decimos su majestad. Entonces, hablando de su majestad, ¿cuántos reyes de Inglaterra hay? Hay solo uno, no hay dos reyes de Inglaterra. Yo si le digo hay dos, él se va a sentir ofendido. Él es uno, él es su majestad. Muy bien, entonces también así nos referimos a Dios como la divinidad o la deidad. Nos estamos refiriendo a un solo ser. No se está refiriendo ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, ni a más. Se está refiriendo a uno. Es un atributo. Deidad significa la divinidad. Entonces, la deidad, refiriéndonos a Dios, es el autor de la naturaleza en sí mismo. Es el autor de la naturaleza en sí mismo. Me están pidiendo que lo comparta aquí en el Facebook. No se puede apreciar esto. Voy a compartirlo en el Facebook para que se pueda apreciar. Y ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a compartirlo ahora nuevamente por aquí para que se pueda apreciar. Y ahí está. Vamos a compartirlo nuevamente. Ahí está. ¿Sí? Se puede ver. Y tenemos ahí, ¿cierto? Voy a poner aquí también mi cámara para que se pueda apreciar. Sé que lo pueden ver ustedes, pero algunas personas no lo pueden ver desde el Facebook. Así es que ahí estoy. Estoy ahí y también está lo que estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, dice así, la deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. ¡Wow! Esto tiene muchas verdades. ¿Por qué? Porque ¿han escuchado ustedes de la diosa tierra? O en otras regiones le llaman la Pachamama, esa que el Papa actual, ¿cierto? Celebró y aceptó una ofrenda para la Pachamama y fue conmoción en muchos sectores cristianos, religiosos. Pues esa Pachamama es la madre tierra, es la que dicen, incluso hay una película famosa de Disney que se titula Moana, ¿no? Moana de Tomuti, algo así, donde habla de que la madre tierra cobra vida, es un dios que dicen los panteístas es la tierra, es decir, todo es Dios y ahí la naturaleza cobra vida. Entonces, ese Dios al que ellos adoran, en realidad es la naturaleza, pero la naturaleza está escrito por el espíritu de profecía que poder, no tiene poder en sí mismo. En sí mismo, no, sino el que Dios le suministra. Es decir, toda la fuerza de vida que producen las plantas, la vida, los animalitos, el consumo, el alimento y todos esos seres vivos que viven y respiran. Y recuerden que los hombres también son parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y cobramos, digamos, alimento de las plantas, del alimento de las vegetales, etcétera. Nosotros ¿de dónde recibimos esa fuente? De la naturaleza. Pero ¿quién le da poder a la naturaleza? Pues Dios le suministra el poder a la naturaleza. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros respiramos,
proviene de Dios. Ahora se dan cuenta que esa madre tierra, Pachamama, en realidad es un Dios falso y que es Dios, el Dios de los cielos, el que le da la vida. ¡Wow! Eso conmociona e irrumpe todo lo que puede ser el panteísmo y declara que hay un Dios sobre todas las cosas y verdadero. Ahora, dice aquí, hay un Dios personal. ¿Y quién es ese Dios personal, en persona? El Padre. ¡Wow! Lo declara, lo manifiesta directamente. ¿Quién es ese Dios personal? El Padre. Luego declara, hay un Cristo personal. ¿Quién es? El Hijo. ¡Wow! Allí se declara cuál es el título de su hijo. ¿Por qué? Porque si hay, por un lado hay panteísmo, de que todo es Dios, y por otro lado hay un trinitarismo, de que hay tres dioses. Por otro lado, también hay otros que persiguen el binitarismo, en que hay dos dioses, pero la palabra y el espíritu de profecía declaran de que hay un único Dios verdadero. ¿Lo dijo quién? Cristo. ¿Es cierto? En el texto que vimos anterior, ¿es cierto? Allí declárase, allí expresamente, ¿es cierto? ¿Qué dice allí? Que habló todas estas cosas, ¿es cierto? En el versículo 3 diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién lo envió a Jesucristo? Lo envía el Padre Celestial, ¿cierto? Entonces encontramos, queridos, de que hay un solo Dios, hay un Dios personal. ¿Quién es ese Dios personal? El Padre. Y hay un Cristo personal, el Hijo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo es aquel Mesías, el ungido, es el unigénito del Padre, el elegido, le llaman en otras regiones de los judíos el Mashiach, ¿cierto? El Hashem. Ahora, este es el Mesías, el príncipe, el heredero, el ungido de Dios, el que había de salvar a su pueblo. ¡Wow! Ese es el título, Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Y ojo que dice, es un Cristo personal, es decir, es una persona. ¿Quién es? Es el Hijo. Declaración tácita como para poder precisar. Miren, queridos, en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía tenemos citas específicas. Hay citas contextuales, pero hay citas contextuales en las que hay bastante, digamos, confusión, pero acá dice también, porque alguno puede presentar, miren, acá hay otra cita, y acá hay otra cita que también dice, pero hay citas específicas, hay citas aclaratorias. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ha escuchado el ejemplo que dice en la semana profética, ¿es cierto? Y hay otra cita donde dice, de la Biblia, de la palabra de Dios, donde dice, durante 1200, ¿es cierto? 1200 tardes y mañanas, ¿es cierto? Habla de días, 1200 días, ¿es cierto? Pero nosotros, algunos lo pueden decir de que esto se refiere a días literales o a qué se refiere. Entonces, podemos decir ¿dónde está la explicación? La misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué dice la cita bíblica? En otra parte de la Biblia dice que día por año te lo he dado. ¿Y, cierto? Año por día por año, ¿es cierto? Te lo he dado. Entonces, allí la misma Biblia especifica a qué se refiere el símbolo de días. Así también la palabra y el espíritu de profecía se interpretan a sí mismos, dando citas aclaratorias, específicas para que todos puedan, ¿qué cosa? Comprenderlo. Es decir, hay citas entonces que son en su contexto y hay citas precisas aclaratorias. Y esta que estamos viendo en la pantalla es una cita aclaratoria y específica, ¿no? Porque algunos dicen, sí, pero Cristo también es divino como el Padre. Sí, Él comparte la misma naturaleza, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Encontramos que hay dos dioses? No, no hay dos dioses. ¿Qué dice el Espíritu de profecía? Y no soy yo quien lo va a decir, sino la palabra de Dios a través de la Biblia y por otro lado, el Espíritu de profecía. ¿Qué lo dice? Vamos a leer primero aquí, nuevamente.
Hay un Dios, subrayado aquí, personal. ¿Quién es? El Padre. Hay un Dios personal, el Padre. Tácito, contundente, que no requiere explicación, no requiere más comentario, no requiere interpretación. Simplemente aquel que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden llevar a la salvación. Muy bien, un Dios personal. ¿Quién es? El Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. ¿No? ¡Wow! Tácito. ¿Y qué más? ¿Quién lo dice? Lo dice Cristo mismo. Palabra, el cápara, ¿es cierto? Palabra de Dios, dice, ¿no? Cristo es el verbo y su traducción real es palabra, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? El versículo, ahí está el versículo 3, ¿es cierto? Y lo dijo Cristo, ¿es cierto? Jesús ora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién se está refiriendo Cristo? ¿A quién le está hablando? Al Padre, al Padre. Tácito, donde no hay más interpretación, donde no hay más. Entonces, es una cita, digamos, directa y contundente. Pero alguien me puede decir, pero hay citas bíblicas donde dice que el Padre le llama a su Hijo Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Hay una contradicción? No, no la hay. No la hay. ¿Saben por qué? Porque Cristo declara él mismo de que, primero, la palabra de Dios le llama, cuando lo confrontan a Cristo y le dicen, pero, ¿quién dices que tú eres? ¿Es cierto? Que por esto me quieren apedrear, dijo Cristo, ¿por qué obra buena me quieren apedrear? Y le dijeron, ni por ninguna obra buena te apedreamos, sino porque te haces igual a Dios. Y en otra parte le conjuran, dice, ¿no? El sumo sacerdote lo conjura diciendo, dinos, tú, ¿quién eres? Dinos, ¿es cierto? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él que dice, tú lo has dicho. Y en otras palabras, dice, él se declara a sí mismo como quién, como el Hijo de Dios. Entonces, encontramos que hay un Dios, ¿es cierto? ¿Y quién más declara eso? Cristo mismo, ¿es cierto? Voy pues, dice él, ¿es cierto? A mi Padre, ¿es cierto? Y a vuestro Padre. Así lo encontramos en la Biblia, ¿es cierto? Y él declara así en Juan 20:17, ¿es cierto? ¿Cómo lo declara esto? Dice ahí, vamos a leer siempre la versión Reina Valera, que está al final, ahí está, la 1960, podemos, incluso más fiel que esta es la 1909, ¿no? Dice ahí, fue pues entonces María Magdalena, ¿cierto? Y le dice, dice Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, el Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Le dijo sorprendida, ¿no? Jesús le dijo a ella, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús ya había resucitado, ¿no? Mas ve a mis hermanos, ojo, es un anuncio, dile, o sea, le está dando una orden, mas ve a mis hermanos y diles, ahí está, le está dando la orden, ve a mis hermanos y dile, subo, ¿qué le di? ¿Qué tiene que decirle? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces, Cristo mismo declara que Dios, el Padre, es su Dios. Entonces, miren queridos, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Aquí el tema de hoy es Dios como Padre. Y si Dios es nuestro Padre, tú también eres un hijo de Dios. Cristo ha venido a dar vida a los que Dios le dio a él que les diera. Y como Cristo te da vida por medio de su Espíritu, tú te conviertes en un hijo de Dios. Te haces uno. Has escuchado, está escrito. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que somos uno en Cristo. Y si vivimos por el Espíritu de Cristo, somos hechos hijos de Dios y herederos o coherederos junto con Él. Así está escrito. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién es nuestro Padre? Cristo lo declara. No yo, no es su interpretación humana. La misma palabra lo declara. Subo a mi Padre y a vuestro Padre.
a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es la declaración de Dios para los hombres. ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Ahora, en ese salmo donde dice la palabra, y le dijo mi Señor a mi Señor, ¿no es cierto? Y le dice, Dios le dice al Hijo, le declara como Dios, le dice, ¿no? Tú, oh Dios, tu cetro de justicia es por la eternidad. ¿Quién le está hablando? El Padre a su Hijo, y lo declara como Dios, lo honra como Dios a su Hijo. ¿Por qué? ¿Y qué más le dice abajo? El contexto, ¿cierto? ¿Qué le dice en el contexto? Le dice, debajo le dice, porque te ungió tu Dios, ¿no es cierto? Te ungió tu Dios o el Dios tuyo, ¿no es cierto? El Dios tuyo. Así lo declara en la palabra, ¿no es cierto? Porque te ungió, ¿no es cierto? Tu Dios, el Dios tuyo, ¿no? Algunos agarran y citan la palabra solamente un pedacito, ¿no? Pero no le ponen la parte de abajo, ¿es cierto? ¿Qué dice ahí? ¿Cierto? ¿Qué dice en Salmo 45, 6, 7? Tu trono, oh Dios. Aquí, ¿quién le está hablando? Le está hablando el Padre al Hijo. Y le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. ¿Quién te ungió? Dios. Es decir, el Padre lo unge a su Hijo. ¡Wow! El Dios tuyo. Una vez más, el Padre lo unge a su Hijo y le dice, te ungió Dios. Y ahí luego lo aclara. El Dios tuyo. O sea, yo soy tu Dios. Y Cristo cuando viene, ¿qué declara Él? Lo mismo. Él es mi Padre, Él es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo? Toda su palabra está unida, ¿no es cierto? Está completamente unida. Todo es una sola. Y el espíritu de profecía también declara, ¿cierto? También declara, hay una cita, ¿cierto? Donde dice, Dios, que Cristo es Dios en infinitud, ¿no es cierto? Pero no, declara luego eso, pero no en personalidad, ¿es cierto? Pero no en personalidad, ¿no? Alguien que me ayude ahí de los hermanos presentes, ¿es cierto? Y si alguien lo tiene ahí, la cita, me gustaría que me ayuden a compartir ese texto o lo tengan en pantalla, pero hay una cita bíblica, a la mano no la tengo, pero que dice así, yo me la sé de memoria, y dice así, el, hay un solo Dios, dice allí, la cita habla de, hay un Dios, el Dios del universo, ¿cierto? El Dios del universo. ¿Quién es? Es el Padre. Pero Cristo, su Hijo, es Dios en infinitud o infinitamente, ¿es cierto? ¿A qué se refiere ese Dios en infinitud? Ya lo dijo nuestro hermano Mauricio. Él dijo así, ¿saben qué? Él, el Hijo, es uno con su Padre, pero uno en qué? En naturaleza, en propósito. ¿Qué se refiere ese uno? ¿Que son una misma persona? No, son dos personas distintas. Es más, el Espíritu de Profecía también declara, el Padre y el Hijo son dos personas distintas, o sea, son dos personas, no es una sola. Eso es reconocido por el mundo cristiano, por así decirlo. Pero la gran diferencia es que el sector trinitario, los que siguen, digamos, el trinitarismo, hacen alusión a que las tres personas mencionadas allí son dioses, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero no es así que se lo presenta la palabra. Y el Espíritu de Profecía, al hablar de su Hijo, dice, hay, es cierto, el Hijo de Dios es Dios en infinitud, pero no en personalidad. ¿Saben qué quiere decir eso? Está allí escrito. Dios en infinitud. ¿Por qué? Porque en su naturaleza es Dios, porque el Hijo de Dios es un hijo literal. Yo les pregunto, si yo tengo un hijo, ¿correcto? Yo tengo un hijo. ¿Ese mi hijo es ser humano como yo? Sí, mi hijo es ser humano como yo. Es de carne y hueso, se parece a mí. Qué hermoso es mi hijo. Él es un ser
que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Pero yo he procreado y él es de carne y hueso, pero ambos somos dos personas. Pero yo le pregunto, ¿son dos seres? Sí. ¿Son dos seres humanos? Sí. ¿Somos de carne y hueso los dos? Sí. ¿Tenemos la misma naturaleza? Sí. Somos dos seres humanos. Ahora, Jesucristo es el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? El único engendrado. ¿Qué quiere decir? Que es engendrado por Dios mismo y por ende tiene su propia naturaleza. Dios es un ser divino, el Padre es un ser divino. ¿Y su Hijo cómo es? Es un ser divino como Él. Es decir, en naturaleza Jesucristo es Dios. Sin embargo, no es su título, sino que su título de aquel, ¿cuál es? Lo habíamos visto. Hay un Dios personal, el Padre. Ahí está. Y hay un Cristo personal, el Hijo. ¿Y qué dice la otra cita del Espíritu de Profecía? En la cita dice así, Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios en infinitud, o sea, infinitamente, ¿es cierto? Mas no, escuchen bien lo que dice la cita, mas no en personalidad. ¿Por qué? Porque no es la persona de Dios. Pero entonces Cristo, que es Dios en naturaleza, ¿cuál es su persona? ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su ser? Él es Cristo. Jesucristo en persona es Jesús. ¿Quién es el Cristo en persona? Es Cristo. Es Jesús, perdón. ¿Y quién es el Dios en persona? Es el Padre. Hay otra cita todavía mucho más hermosa que dice que el Padre es toda la deidad, corporalmente hablando, corporal. Cristo es toda la deidad manifestada, wow, y el Espíritu es el poder, es todo, es en la deidad el poder. Miren esa diferencia. Mientras que toda la deidad, el Padre es toda la deidad en persona, en cuerpo, es decir, Él es la persona y el cuerpo de la deidad o Dios. Cristo es la deidad manifiesta, ¿es cierto? Entonces, ¿qué es toda la deidad manifestada? Entonces, en esta cita, ¿cierto? Yo me la sé de memoria, ustedes la van a buscar, la pueden corroborar, pero allí habla de que Cristo manifiesta esta deidad. Es decir, es, como dice, hay un texto sumamente cabal que dice, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿es cierto? Eso está en 1 de Juan, ¿es cierto? Capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice acá. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué hermoso! Es decir, cuando hemos visto su manifestación, esto pasó desde el Génesis. ¿Saben qué pasó en el Génesis? Dice que cuando el hombre entró en pecado, Dios, antes de que suceda el pecado, antes de que suceda, cuando estaba en santidad y naturaleza, el hombre escuchaba la voz del Padre y del Hijo que se paseaba. Y ellos podían tener esa relación directa con Dios. Pero cuando entró en pecado, Dios ya no se comunicó directamente con Adán, sino a través de Jesucristo y de los ángeles, ya no más directamente con el hombre, ya, debido a su estado. A Dios nadie le vio jamás, está en Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, para descifrar esas citas controversiales, ¿es cierto? Donde hablan de que Cristo se menciona como Dios, menciónese que Dios a quien le da a conocer, efectivamente, al Padre. Por eso es que en alguna ocasión, cuando le dicen, muéstranos al Padre, le pide uno de sus discípulos a Cristo, y nos basta. ¿Y Jesús qué dice? Hace tiempo que estoy aquí con vosotros y no me habéis conocido, ¿es cierto? ¿Por qué dice eso Cristo? Porque Cristo, ¿qué cosa dice aquí el texto bíblico? Él le ha dado a conocer a Dios, o sea, el Padre,
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Esta es la relación más hermosa y bonita que podemos nosotros comprender, ¿cierto? Entonces, miren, queridos, el Padre maravilloso y Dios tiene un hijo. El Padre es el Dios personal, como está escrito. Hay un Dios personal. ¿Quién es? El Padre. Y Cristo es el Cristo. Perdón, y Jesús es el Cristo personal. Él es el Hijo. Ahora, vamos a responder algunas preguntas. ¿Hay un solo Dios o hay otros dioses? ¿Qué dice la palabra y el espíritu de profecía? Un Dios personal. ¿Quién es? El Padre. Pregunta resuelta. ¿Tiene esposa e hijos como los seres humanos el Dios? ¿Es cierto? Porque han escuchado, hay una religión que se llama la diosa madre. Tremendo, ¿no? No. En ninguna parte de la palabra de Dios se especifica de una diosa madre. Algunos aluden al Génesis, otros aluden al Espíritu Santo. El Espíritu es el Espíritu de Dios. De eso vamos a hablar en otras ponencias, ya nuestros otros ponentes, porque ahí ustedes ven la lista, son varios ponentes, eso lo verán el día de mañana. Pero ahora nos abocamos a Dios personal, que es el Padre. ¿Y tiene esposa la diosa madre? No, no hay una diosa madre, porque en ninguna parte de la Biblia se menciona la diosa madre. ¿Y nuestra fe está basada en qué? En las sagradas escrituras. Hay, entonces, ¿hay un Dios Hijo? Aclaración, el Hijo de Dios es Dios infinitamente, pero en naturaleza, pero no en persona. ¿Qué quiere decir? Que no es la persona de Dios, sino que la persona de Dios es una. ¿Y quién es? Es el Padre Celestial. ¿Quién lo declara? Cristo. ¿Quién lo declara? Su palabra, la palabra de Dios. ¿Quién lo declara? El Espíritu de profecía. ¿Debemos hacer caso a la palabra o lo que hombres nos enseñen? Lo que dice la palabra. Otra pregunta. ¿Hay un Dios Espíritu? Toda la palabra. Esto, para ahorrarnos la respuesta, lo, los mismos, digamos, los promotores del trinitarismo a nivel internacional, a nivel mundial, desde que la Iglesia, en el Concilio de la Odisea y años más tarde declaró en sus edictos para hacer nacer el trinitarismo, ellos, como autores del trinitarismo, y ojo que esto está ligado al paganismo, introdujeron a un tercer ser, que es el Dios Espíritu. Los opositores que estaban basados en la palabra fueron perseguidos, fueron castigados, fueron echados en foso de leones, en los circos romanos. Ellos fueron llamados herejes. Entonces, nosotros haremos caso y nos confabularemos con aquella que le llaman la madre de todas las rameras y que ella está contaminada con sus ídolos. No, nosotros no, porque en ninguna. ¿Y qué dice este sacerdote? Y no solamente uno, casi todos los sacerdotes, ellos mencionan lo mismo. ¿Saben qué, señores? Para ahorrarnos trabajo, el trinitarismo no está basado en las sagradas escrituras. El trinitarismo está basado en la tradición católica, quienes somos los que creamos el trinitarismo en, nuestras, eh, en nuestros concilios. Somos los autores y nosotros llevamos esto. Y todos los que quieran llamarse iglesia reconocida en este mundo, por el poder que le ha conferido el emperador, deberán seguir la misma línea. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la palabra? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra pregunta. ¿Se trata de una persona o una conformación de personas? Dios. ¿Se trata de una persona o una conformación? No. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía para aclararlo? Hay un Dios personal, personal, el Padre. ¡Wow! ¿Es cierto? ¿Quién es? Es el Padre. ¿Es cierto? ¿Y cuál es su nombre y el significado de su nombre? Su nombre es, ¿saben qué? Hay un video, les recomiendo que sigan el canal, porque hay un video donde entrevistamos a un joven judío. Este joven judío israelita leyó las escrituras porque nosotros queríamos saber qué es lo que dice el original. Él leyó el hebreo original y allí leyó hasta la pronunciación del nombre. Sagrado de nuestro Dios, que sea santificado.
el tetragrammatón, ¿es cierto? Esas cuatro letras, ¿es cierto? Que su pronunciación es, voy a decirlo, con el permiso de nuestro Dios Altísimo, Jehová. Algo así se pronuncia, ¿no? Quizá ellos lo pronunciaban mejor, que ahora en las traducciones españolas está con sus vocales y se sabe que se llama Jehová, ¿es cierto? Pero qué hermoso nombre es el nombre de Dios. ¿Es importante identificar su nombre? Sí, sí lo es. ¿Qué significa su nombre? El que soy. Yo soy el que soy, el que ha de ser, el que es y el que será. Él es el existente por sí mismo. Ese es su nombre, ¿es cierto? ¿Cómo es su carácter y su naturaleza? Él es un Padre maravilloso. Él dice, está escrito en la palabra, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado, ¿es cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos, hijos de Dios, ¿no es cierto? Y ahí está, en la palabra sagrada dice en 1 Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Y cuántos somos? Somos amados. Esa es la relación más hermosa, ¿no es cierto? Esa es la exposición de su carácter, es amor para nosotros. Su naturaleza es espiritual, está escrito en la Biblia. Dios es espíritu. ¡Wow! Y si Él es espíritu, su Hijo, ¿cómo es en naturaleza? También es espíritu. Pero Dios le dio, lo hizo nacer, doblemente le hizo nacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el hijo unigénito que estuvo antes de que fueran creadas todas las cosas. Ya con él, Dios, el Padre, crea con su Hijo todas las cosas que existen, aún a los ángeles y los tronos y el poderoso cielo fue creado por Dios con su Hijo. Dios es el gran creador, junto con su Hijo. Entonces, encontramos que esta relación existente entre su Padre y su Hijo es una relación infinita. ¿Cuál es su título y autoridad y dominio? Él es el creador, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra? Lo leyó nuestro hermano Mauricio. Adorar, ¿no es cierto? Y ese es el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto? Al creador, ¿no es cierto? Del cielo y de la tierra, ¿no es cierto? Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? ¿Es cierto? Adorad, temed, ¿es cierto? Teman, dice así, ¿no? 14:7, ¿no es cierto? Dice así la santa palabra, diciendo a gran voz, dijo el potente ángel, dice, vi volar por el cielo, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su autoridad? Es el creador, el que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién creó? ¿Quién fue el creador? Es el Padre Celestial. ¿Junto con quién? Con su Hijo. Recuerden, ¿quién le dice a quién? ¿Es cierto? Acá hay un texto más, vamos a buscarlo, ¿es cierto? Vamos a buscarlo, dice así, ¿no? Dijo, hagamos, ¿no es cierto? En el Génesis, ¿no? Al hombre, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice así en su palabra? En Génesis 1:26 nos dice así. Ven ustedes qué hermoso, ¿no? Entonces, dijo Dios en Génesis 1:26. ¿Qué dice Dios? O sea, Dios habla aquí. Cuando este joven judío estuvo traduciendo las escrituras, maravilloso video, habló. Le preguntamos, joven, por favor, dinos literalmente, fuera de cualquier religión, no queremos que te inclines por la religión judía mesiánica, ni los ortodoxos, ni aquellos que no creen ni reconocen al Mesías, no queremos que alguna religión cristiana, no queremos que te relaciones ni te influyas por ni uno. Simplemente dinos qué dicen las escrituras. ¿A cuántos dioses se refiere aquí? ¿Saben qué dijo él? Dijo, aquí están las palabras que están, porque primero lo leía en hebreo, el hebreo antiguo nos explicaba él, y aquí dice que Dios, ¿y cuántos dioses dice allí? Le preguntamos. Uno, está hablando uno. Y le está hablando a otra persona. Es decir,
Dios, ahí dice uno, que es Dios, le habla a otro. Y está clarísimo, porque el espíritu de profecía nos dice que el Padre no estaba solo en su obra benéfica, estaba quien acompañándolo, su Hijo amado. ¿Viste que todo se relaciona? Entonces, este joven dijo, acá habla de un Dios que le está hablando, es decir, Dios, uno, un solo ser, que le está hablando a otro ser. ¿Y a quién le dijo? ¿Qué le dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es el creador? Es el Padre. El espíritu de profecía dice, hay un libro conocido, esto lo voy a ir buscando, que se llama eh, En Patriarcas y Profetas, y también la historia de la redención, ¿no? De la redención. Ahí está. Y acá el Padre le dice a su Hijo, ¿no es cierto? Y ahí está Dios, por eso dice hablando, y le dice, hagamos. ¿A quién se lo dice? A su Hijo. Entonces le dice, hagamos al hombre. ¿Quién entonces está haciendo o quién está creando? Está creando Dios al hombre junto con su Hijo. Entonces, ¿quién es el gran creador? Es el Padre Celestial y junto a su Hijo que también crea con él. ¿Es cierto? Entonces, encontramos, miren, en Historia de la Redención, capítulo 1, ahí en este texto maravilloso, encontramos, miren así como dice, aquí ahí está, ¿no? Esto está en Historia de la Redención, párrafo 3, versículo, punto 2. Dice, el gran creador, ve usted la palabra, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su hijo. ¿Quién es el gran creador? Aquel que tiene un hijo. ¿Y quién es el que tiene un hijo? Ustedes lo han respondido, el Padre Celestial. La palabra y el espíritu de profecía es claro. El gran creador es el Padre. Convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, en presencia de todos los ángeles. Y luego sigue, ¿no? Este, dice, estaba sentado en el trono con el Padre. Acá también se descifran muchas verdades, que dice que el Hijo recién fue su Hijo cuando nació en este mundo. No, ya antes era Hijo, en las edades eternas. Y está escrito en el Espíritu de Profecía también, está escrito en la palabra de Dios, ha sido enviado, y la palabra de Dios es clarísima. ¿Cuáles son las leyes que rige su gobierno? Su ley es eterna, estatuto perpetuo, sus leyes. ¿Cuáles son? Son sus mandamientos. Algo que tenemos que saber que sus mandamientos son desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aún el cetro de su reino es su ley. Su ley es la base de su cetro. Estas, miren, tal fuerza le da su ley. Escuchen esto. El Espíritu de Profecía declara así, yo me sé de memoria. Dice, su ley es tan sagrada como Dios mismo, como Él mismo, declara así. ¡Wow! Y es eterna. No es una ley que va a cumplirse o que fue caducada. No, su ley es eterna. Cristo hasta lo sumo cumplió su ley. Y para probarnos que su ley se cumple, la probó en un madero, siendo sacrificio por nosotros. ¡Wow! Y después de haber resucitado, y sus discípulos, todos observaban los mandamientos, porque la ley es eterna. Esta ley es rige su gobierno, que no solamente son los 10 mandamientos, y tampoco no solo son los dos grandes mandamientos, porque los dos grandes mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, es la base de toda la ley y los profetas, el amor. Es esa su base y sus mandamientos es el consenso de su ley, pero no podemos taparnos los ojos, porque hay algunos que están tapaditas sus ojos y dicen, solo los 10 mandamientos tenemos. No, la verdad es que todo lo que está escrito es su palabra. ¿Y su palabra qué es? Es ley. Su palabra es ley. Sí, desde el Génesis, ¿saben qué? Cuando Dios le ordena al hombre, comerás, ¿no? Del fruto y de las plantas que dan semilla, todo esto os será para comer.
¿Así está escrito? Así está escrito, ¿es cierto? Ahí dice más abajo en el Génesis. Esto lo sabemos. ¿Qué creen? ¿Que eso no es mandamiento? Sí, es mandamiento. Todo su palabra, todo lo que Dios dice es mandamiento. ¿Y por qué? Porque Dios es es el rey. Su palabra es ley. Su palabra no es juego. Algunos quieren cegarse, ¿no? Y siguen así a mucho, a la congregación, la siguen, y habla Dios, nos está aconsejando, nos está animando. Dios da su ley y es un mandamiento, pero recuerda que Dios no oprime al hombre ni obliga para que lo obedezca. ¿Quieres la gran verdad? Pues la gran verdad está aquí, aquí. En el Espíritu de Profecía dice que en el cielo, dice en el capítulo 1 de este libro, Historia de la Redención, dice, en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al hijo, al del amado Hijo de Dios. O sea, era el tercero en el gran, en las cortes celestes. Queridos, ¿pero qué? Antes de su rebelión, Lucifer. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, mírenme, algunos alegan, pero entonces la ley solamente fue dada para los hombres. No, la ley ya existía en el cielo. ¿Por qué? Porque si hay rebelión, ¿qué quiere decir? Que hay un Dios y que hay una ley a la cual él se rebeló. Y más abajo en otros textos dice que él se rebeló contra la autoridad y su ley. Quebrantó la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley es dada ¿en qué? En libertad, no oprime. Prueba de eso es la misma rebelión de Lucifer. Díganme ustedes si Lucifer no era libre para obedecer. Sí, la ley es un acto voluntario en su obediencia. Dios no agarra, te imputa, te coerce a tu voluntad para que obedezcas. Si no, seríamos maquinarias o robots. Pero Dios, la prueba más grande de que su ley es dada en libertad es esta, que allá en el cielo, donde había todo perfección, un ángel tuvo la libertad de desobedecer, como lo pudo haber tenido cualquier otro ángel. Así también dada para los hombres, en libertad. La ley es dada en libertad y el pecado es una decisión que es dada en libertad. Y acá está la evidencia. Porque algunos dicen, ¿no? No, el pecado los hombres ya nacemos pecadores. ¿Eso es mentira? ¿Un bebé nace pecador? No. El pecado es un acto de conciencia y hay otra verdad que se revela. ¿Por qué? Porque el pecado es una decisión. Prueba de ello, mira a aquellos, al padre del pecado, Lucifer, que se reveló en libertad. En perfección se reveló. Quiere decir que él tenía voluntad y libertad para decidir. Y si el pecado entonces es una decisión voluntaria y no imputada, porque si no sería Dios injusto, ¿por qué? Porque nos daría el pecado imputado. No, el pecado es una decisión. Así también la salvación es por decisión, ¿o no? O se nos obliga a ser salvos. Se nos obliga a tomar la decisión de ser salvos. Es otra verdad, porque se está metiendo en la iglesia esa mentira de que nosotros somos, digamos, nacemos ya con pecado y nadie puede ser libre del pecado. Esa es otra cosa, vamos a hablar de eso al final. La victoria sobre el pecado, vamos a hablar de eso al final, ¿no es cierto? Casi al final, no de esta posición, sino de otro día. Entonces, queridos, el pecado es violación, es quebrantamiento de la ley, así está escrito. Pecado es el quebrantamiento de la ley. Y también la salvación es la obediencia voluntaria de la ley. ¡Wow! La salvación la da a través de Cristo y se manifiesta la fe en obediencia a sus mandamientos. Y ya estamos llegando a la penúltima pregunta y dice, ¿y cuáles son las leyes que rige su gobierno? La hemos contestado. ¿Cómo se relaciona con sus criaturas y cómo se comunica y cómo nos considera? Dios se comunica a través de su palabra. Su palabra es su hijo es el verbo, es su palabra. Él también se comunica a través de los ángeles, él se comunica a través de los profetas, él se comunica a través del espíritu de profecía que ha sido dado desde todas las generaciones, desde la antigüedad hasta el día de hoy.
Tenemos un Padre maravilloso que nunca nos ha de abandonar. Él quiere que tú seas su hijo, Él quiere ser tu Padre, Él quiere que seas su pueblo, Él quiere ser tu Dios. Si tú aceptas ese llamado, acéptalo en tu corazón y eleva una oración a Dios y dile, Dios, yo quiero ser tu hijo. Si tú quieres ser mi padre, yo te acepto como mi padre. Si tú quieres ser mi Dios, yo te acepto como mi Dios. Y ahora sé que tengo un solo Dios. No tengo dos dioses, tres dioses, no. Y yo tengo un Salvador personal, yo tengo un Cristo personal. Es tu Hijo amado, el Cristo. No tengo dos dioses ni tres dioses. Tengo un solo Dios. ¿Quién es? Es el Padre. Y tengo un Salvador personal, tengo un Cristo personal. ¿Quién es? Tu Hijo. Amén. Y tú me has dado, dice, y con este texto voy a finalizar. Se encuentra me parece, en Gálatas. Dice así, dice, leámoslo todos juntos. Dice, Gálatas 4, 5 al 7, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la condenación de la ley, porque recuerda, la ley trae dos caras, trae, mejor dicho, dos consecuencias. La ley es eterna y tiene sus dos, digamos, vertientes. El que la obedece obtiene la vida y el que la desobedece obtiene la condena de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. El que la obedece tiene la vida. El que la desobedece tiene la condena de la muerte. Esa es su paga. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en otras versiones dice, bajo la condena de la ley. Es decir, aquellos que la han desobedecido están bajo la condena de la ley. Nosotros los hombres estábamos bajo la condena de la ley, que es la muerte, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? A fin de que recibiésemos la adopción, ¿qué dice? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, qué hermoso, ahora somos hijos, miren lo que pasa. Dios, Dios, ¿a quién se refiere con Dios? La misma escritura lo va a declarar. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Qué hermoso. El cual clama, Abba Padre. ¿Qué es lo que envía a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. Sí, el espíritu de su Hijo. Es Dios quien nos da el espíritu, que coloca el espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Y cuando Él coloca el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, nos hace hijos. Nacemos como hijos, al cual clama Abba Padre. Queridos, el día de hoy, yo les digo con mucho amor que el, la última ponencia que vamos a tener, vamos a hablar de la reforma, una reforma que necesitamos hacer, eh, que Dios quiere que se haga en su pueblo. Y vamos a hablar del verdadero bautismo, de la victoria sobre el pecado. Vamos a hablar temas extraordinarios, más de 20, si quien fue, le llaman, pegó sus 90 tesis, se me fue el nombre ahí, si me ayudan, que pegó las 90 tesis allí en la puerta de la cátedra para que muchos se convirtieran, ¿cierto? Queridos, hay muchas reformas que hoy también debemos hacer en el pueblo de Dios. Vamos a hablar de cada una y la victoria sobre el pecado. Mire, Dios envió a vuestros corazones, le dice, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Estamos felices? Muy felices. ¿Saben qué, queridos? Esta es la verdad. Esta es palabra de Dios. Esta es su voluntad.
Si nosotros entonces somos hijos, ¿qué ponemos, qué pone Dios en nosotros? El espíritu de su hijo. Y si naces en el espíritu, eres un hijo de Dios. Eres uno en Cristo. Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasas a ser? Eres hijo de Dios. Y si Dios es tu Padre, también es tu Dios, como Cristo lo declara. Voy pues a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Entienden por qué tenemos un solo Dios? Y no tenemos ni dos, ni tres, ni cuatro, ni más. Ahora bien, es el Espíritu. Ese es el Espíritu, tiene nombre propio, está identificado. ¿Quién es el Espíritu? Es el Espíritu de su Hijo. Porque dice el Padre, perdón, cuando Cristo declara, porque tú estás en mí y yo estoy en ellos. El Padre también tiene espíritu y está en su Hijo unido. Y el espíritu de su Hijo está en nosotros, unido con nosotros. El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Esperanza de gloria, queridos. Y si nosotros somos, dice, también hijos, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Dios nos está escrito, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos dice esa oración bendita? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién nos da el pan? Dios, el Padre. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Que come de mí no tendrá hambre, el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Sí, yo soy el verdadero pan que es enviado del cielo. ¡Wow! ¿Y quién lo envía? Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Saben qué? En otro texto también dice, Dios pone en nuestros corazones su simiente. Sí, la semilla. Dios envía el pan. Dios nos da el pan de cada día, nos sustenta. No solamente nos da, así como nos da el pan material, con el cual ese pan material cuando tú comes, ¿qué cosa tiene? ¿No tiene energía, nutrientes que te dan energía y fuerza para vivir? Sí, si el pan material que tú comes tiene energía en sí mismo y te da fuerza y fortaleza, imagínense el verdadero pan que viene del cielo, a quien Dios le dio que tenga vida en sí mismo. Con ese pan del cielo tú recibes, es el espíritu de su Hijo amado, Jesucristo, que lo coloca en tu corazón, tú tienes la vida eterna. Amén. Y así, querido, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios es el que nos da el pan de cada día, Dios es nuestro sustentador, Él nos ama. ¿Podemos agradecerle? Esta es la oración. Y que haz tu oración personal. Yo dejo aquí a Carlos para que prosiga con este último himno y hagamos la oración y Carlos puedas hacer también la oración. Queridos, si tú estás decidido a que Dios sea tu Dios y tu Padre, en la oración final que hagamos, toma esta decisión y dile, yo quiero que tú seas mi Dios para siempre. Yo tomé la decisión un día. ¿Sabes por qué? Porque es importante que tú tomes la decisión de quién es tu Dios. Sí, tienes que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque hemos sido por años engañados pensando que adorábamos a un Dios, adoramos de forma, estábamos idolatrando a tres dioses y a otras formas de ver, estábamos orando a todos lados menos al Padre, cuando el Hijo mismo nos enseña a orar. Cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, que Dios te bendiga. Anima a otros y tráelos a los pies de Cristo y a los menores también. Que Dios te bendiga y seamos todos una sola familia, un solo pueblo y tenemos un solo Dios, una iglesia y un solo pastor, un rebaño y un solo Dios. Mi hermano Andrés, muchas gracias por compartirnos este tema. Que Dios le bendiga. Sin duda no se puede enfatizar la importancia de entender que tenemos un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Gracias sin duda porque Dios lo ha utilizado en esta tarde para traernos pan de vida directamente desde el cielo. Gloria a Dios.
Creo igual que las preguntas han quedado plenamente contestadas. No he visto preguntas nuevas ni en el chat ni en los diferentes grupos por los cuales estamos comunicados. Creo que las ha contestado ampliamente. Así que por eso también le damos gracias a nuestro Dios. Y igual, hermanos, quedan todos muy invitados. No olviden que vamos a estar estos días, mañana nuevamente a este mismo horario, desde el mediodía hora Colombia. Estaremos enviando los diferentes horarios para que nos podamos conectar y veamos el día de mañana dos temas muy importantes. Un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, a cargo del hermano Emanuel Vallecos, es el tema con el cual vamos a abrir el día de mañana al mediodía, así que no olviden conectarse. Tendremos una agenda también hermosa el día de mañana, el sábado y el domingo, para que nos estén acompañando de la misma manera que hoy. No sé, hermano Andrés, si tiene de pronto algún comentario adicional o le gustaría, nos podría dirigir en la oración final. Sí, ahí podemos cantar, hay un cántico hermoso, Padre amado, para gozarnos y declararles nuestra alabanza a nuestro Dios. Yo sé que más de uno quiere declarar a ese Dios verdadero, ¿no es cierto? Yo les digo, queridos, yo un día, al comprender todas estas hermosas verdades, porque yo también estuve un momento en esa búsqueda insaciable de conocer a Dios, yo le decía en oración, Dios mío, enséñame, enséñame, enséñame quién eres tú. Yo estuve buscándolo así, asiduamente en oración, y Dios me da respuestas, me enternece, me hace derramar lágrimas, y yo comencé a comprender quién era, conocerlo. Dios mismo se me revela de esa forma a través de su palabra escrita. Qué maravilloso. Pero yo les quiero decir que cuando yo encontré esa verdad, yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve todas las... O sea, mira, primero de un trinitarismo, ¿es cierto? Después del trinitarismo bajé a un binitarismo, ¿no? Porque de tres pasamos a dos y luego, ¿por qué? Y no es porque uno quiere, sino porque hay tanta fuerza de confusión. Ustedes supieran ahí cuánta gente, digamos, confronta y debate. No, no, pero hay dos dioses. Un momentito. Entonces yo oraba y rogaba hasta que encontré que solo era un Dios. Tal como como dice, desde niño has sabido las escrituras que te pueden ser sabio para la salvación. Entonces encontré, y cuando yo encontré quién es ese Dios verdadero, yo declaré, tuve que declarar a viva voz que tú eres mi Dios. Yo en oración, yo te invito también que tú puedas declararle, yo te he conocido hoy, he leído en tu palabra y voy a aprender más. Quiero que tú mismo me enseñes, oh Dios, y yo te voy a aceptar como mi único Dios verdadero. Entonces, si tú ya creíste, ya llevas un estudio, has llevado un estudio hasta aquí y reconoces que quién es tu Dios, tienes que orar, tienes que tomar tu decisión y declararlo. Así yo lo hice y yo lo declaré. Tú eres mi Dios y lo serás para siempre. Lo declaré y desde ese día, queridos hermanos, escúchenme, desde ese día, Dios me ha bendecido en su amor y en su presencia y en muchas cosas por añadidura. Y no lo digo eso para codicia de muchos, porque muchos buscan a Dios por las buenas cosas que Él sabe dar, sino para que Él sea honrado y glorificado por el deleite de su voluntad.